Vamos a iniciar nuestro programa de hoy con una extensa nota que hemos logrado con el presidente de SENASA, el ingeniero Carlos Paz, respecto de un envío histórico de frutas de nuestro país con destino a la Unión Europea y a la Federación Rusa. Vamos a conocer los pormenores de este embarque. En realidad se trata de un embarque de fruta que salió del puerto de Campana, certificada por nuestra gente del SENASA, del Centro Regional Buenos Aires Norte, y más específicamente el grupo de profesionales que tiene sede en San Pedro, provincia de Buenos Aires, que es la que tiene bajo su área de influencia el puerto de Campana. Y sí, en realidad lo que llama la atención, digamos, es la cantidad de pallets de limones, básicamente naranjas, mandarinas, algo de pera y algunos pallets también de pecán que salieron de ese puerto, con estos destinos que usted menciona, y que, bueno, llaman la atención por el volumen, ¿no? Porque, bueno, una parte del embarque iba en la bodega y una parte en contenedores en cubierta. Así que se transforma en uno de los envíos más grandes que hemos tenido de fruta en un solo embarque. Digamos, esa es la noticia, digamos, que genera por curiosidad, me imagino también, que los medios se hagan eco de eso. Pero bueno, hay que enmarcar esta situación, digamos, este hecho puntual en una excelente campaña que tuvo el complejo citrícola argentino en esta temporada que ya está concluyendo, ¿no? Y evidentemente a ustedes les cabe la tarea de llevar adelante la certificación, los controles de calidad y los controles sanitarios, algo que tiene parámetros muy particulares en cuanto a la procedencia en algunos países. Es así, Jorge. En realidad nosotros veníamos de una situación traumática producida en 2020, ya sobre el final de la campaña fundamentalmente de limones y el principio de la campaña de naranjas, donde por detecciones sanitarias en Europa se produjo el cierre temporal del mercado de cítricos el año pasado. Esto perjudicó en particular, más que nada, a los cítricos dulces, que eran los que estaban empezando a exportar en ese momento, que exportan volúmenes menores que los volúmenes que se exportan de limones. A partir de ahí se hizo un trabajo muy fuerte desde el SENASA, en particular, trabajando con el equipo de certificación de cítricos de acá de Central, pero también fortaleciendo los equipos regionales que habían sido disminuidos, hay que decirlo, en la gestión anterior, donde no teníamos la cantidad de profesionales para hacer los controles y supervisiones de campo, de galpones de empaque y de despachos de camiones que se requieren. En ese sentido, nosotros hicimos, en acuerdo con la Unión Europea, con las provincias productoras, con los productores involucrados y con las industrias, o sea, los galpones en este caso y los frigoríficos, un trabajo para que pudiéramos reabrir el mercado en 2021. Esto llevó toda un ida y vuelta con la Unión Europea, un par de auditorías que tuvieron que ser virtuales por el problema de la pandemia, y que finalmente llevó a que el 30 de abril la Comisión Europea levantara la interdicción que teníamos, y esto generó que la campaña se iniciara normalmente. En este momento estamos ya casi terminada la campaña de limones y terminando la campaña de los cítricos dulces, básicamente mandarinas y naranjas, que salen un poco del NOA, pero fundamentalmente del NEA, en particular Entre Ríos y Corrientes. Vamos a continuar dialogando con el ingeniero Carlos Paz, presidente de SENASA, respecto de este embarque
de fruta de Argentina a distintos destinos, cómo se está recuperando el sector frutícola gracias al esfuerzo de los productores, de los actores del sector y por supuesto también de las autoridades provinciales y nacionales con los controles sanitarios de SENASA. Seguimos dialogando con el ingeniero Carlos Paz. Me parece a mí que es importante enmarcar este hecho de un envío extraordinario en un solo barco en un trabajo muy fuerte que se hizo con el sector, con los gobiernos y con digamos, el fortalecimiento de los controles por parte del SENASA, ¿no? Y en este sentido, me parece que hay que rescatar que hemos exportado en 2021 379.000 toneladas de cítricos hasta hoy. Y esto significa, ya en este momento, no habiendo terminado del todo la campaña, casi un 4% más respecto a la campaña 2020. Así que estamos en medio de una campaña importante en volumen. Hemos exportado una cantidad a la Unión Europea que está alrededor de las 142.000 toneladas, que está muy cerca de lo que se exportó el año pasado, pero tengamos en cuenta que este año ya el Reino Unido, a donde también mandamos cítricos, no pertenece más a la Unión Europea. Así que esto compensaría un poco estos números que yo le estoy dando. Y la otra cuestión importante de marcar es la diversificación de mercado que hubo. Sobre todo el limón fresco, el hecho de tener exportaciones también a Rusia, que es un buen mercado, que paga un poco menos tal vez que la Unión Europea, pero también es un poco menos exigente en algunas cuestiones, es importante. Y es importante recalcar que creció mucho en esta temporada la exportación a Estados Unidos, donde, bueno, sabemos la historia que tuvo el limón argentino desde principios de este siglo hasta hace poco tiempo, en que se logró reabrir el mercado de limones en Estados Unidos, digamos. Este es un hecho por demás importante y por demás auspicioso. Si uno lo toma por países, el segundo país donde más fruta se envió es Estados Unidos, con casi 73.000 toneladas, ahí muy cerca de Países Bajos, donde enviamos 78.000 toneladas. Es decir que estamos ante una campaña realmente excepcional, cuando, bueno, las previsiones que teníamos al inicio de la campaña es que iba a ser una campaña un poco más modesta, ¿no? Sobre todo tiene mayor importancia por lo que representan este tipo de actividades a nivel de incidencia social y de agregado de valor en origen, y eso es fundamental para las economías regionales. Totalmente. El complejo citrícola argentino es uno de los complejos importantes en la agricultura, posiblemente sea el complejo más importante dentro de la fruticultura, y genera, digamos, un nivel de empleo que anda alrededor de los 90.000 puestos de trabajo, en forma directa e indirecta. Pero esto, si uno lo focaliza en las provincias productoras, el caso de Tucumán, por ejemplo, con el limón, el hecho de que la campaña funcione bien significa también un componente muy importante en cuanto al trabajo efectivo de gente registrada, y que se mantenga la producción y se mantengan los mercados, hace que esto contribuya a generar empleo y obviamente contribuye también a la paz social, ¿no? Así que esto es muy importante. Bueno, lo mismo pasa en algunos lugares de la Mesopotamia, si uno habla de la zona Concordia, Chajarí y el sudeste de Corrientes, son lugares donde la actividad tiene una gran importancia porque genera el trabajo a nivel local, eso es indudable. Además de generar divisas, porque la otra cuestión importante es que, como la mayor parte de la producción se exporta, porque el país no tiene una capacidad de consumo del volumen que nosotros producimos, esto genera el ingreso de divisas genuinas al país, que como todos sabemos siempre está en la mesa de discusión de los temas económicos, ¿no? Que necesitamos los dólares en la Argentina.
Tercer bloque de nuestro programa, vamos a darle conclusión a la nota que hemos logrado con el ingeniero Carlos Paz, presidente de SENASA. Sin dudas que la complementariedad de los planes sociales con el trabajo rural temporario ha sido todo un acierto del gobierno nacional. Y a eso se refiere el ingeniero Carlos Paz. Yo creo que la decisión que tomó el presidente Alberto Fernández de escuchar este reclamo, que no era un reclamo nuevo, y solucionarlo, es una gran decisión. Porque esto significa que una persona que está en estado vulnerable y que a lo mejor tiene familia que abastecer, que mantener, chicos para la escuela y demás, significa que necesita de la asistencia del Estado Nacional o provincial, según el caso, pero no es gente que no quiera trabajar. Y la realidad es que muchas de las actividades del sector son actividades zafreras. Si bien la fruticultura citrícola es un poco más extendida que las otras, son actividades que duran, depende del caso, entre un mes, por ejemplo para el caso de la cereza, o 2 meses, 3 meses para el caso de las peras y manzanas, y 6 o 7 meses para el caso de la citricultura. Bueno, la idea es que mientras la gente hace el trabajo en blanco, registrado, como es necesario que el productor lo tenga para no tener problemas, la gente antes se le suspendía o perdía el plan. Con lo cual, esto generaba un grado de incertidumbre en el trabajador. La medida que anunció en su momento el presidente en la Mesopotamia viene a saldar este pedido que es del sector agropecuario, también de las provincias productoras, y obviamente es un pedido de los propios trabajadores, ¿no? Así que esta ha sido una medida muy acertada que incluso favorece a la competitividad de la cadena, porque bueno, le quita un problema que tenía en la resolución de cómo se toma el empleado que tiene que hacer las tareas de cosecha, de poda o cualquier otra tarea que haya que hacer en la cadena. Y todo esto en conjunto, ingeniero, suma, porque evidentemente el incremento en la exportación, la posibilidad de complementar planes sociales con trabajo temporario, favorece el desarrollo de las regiones y sobre todo de las economías regionales. Absolutamente. Yo creo que, como venía escuchando esta mañana, y el gobierno lo repite permanentemente, lo que hay que hacer es, en definitiva, transformar los planes en trabajo. Contrario a lo que se puede pensar, en el gobierno anterior los planes crecieron enormemente con respecto a lo que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2015, crecieron a más del doble la cantidad de planes. Entonces, un desafío que tiene este gobierno, sobre todo ahora que está pasando o se ha atenuado el problema de la pandemia, es justamente apuntar a que la gente no necesite un plan y no lo va a necesitar si tiene un trabajo en blanco, un trabajo registrado que le permita llevar tranquilidad al seno de su hogar, ¿no? Ingeniero, ha sido realmente muy amable. Esperemos que dentro de poco tiempo esté también en Salta para que podamos entrevistarlo personalmente, pero este tipo de medios a distancia y virtual nos posibilita justamente tener un contacto asiduo y quizás permanente con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Para mí es un honor y una satisfacción, porque en realidad las noticias en general son las noticias de este gran centro urbano que es la capital y el Gran Buenos Aires, y necesitamos también llegar definitivamente a los lugares donde la gente vive, tanto en el NOA, en el NEA, como en cualquier economía regional, y donde la gente necesita saber qué es lo que se está haciendo desde el gobierno nacional, en este caso, para tratar de mejorarles un poco la vida en cuanto a la tarea que tienen en su región. Así que eso es realmente una satisfacción poder salir en un medio del interior. Muchas gracias.